Amigas, amigos de nuestra comuna, sean bienvenidos a este viernes que ya sabemos y lo hemos establecido como una condición absolutamente obligatoria de hablar de películas. Y tengo una película que yo vi hace varios años, una película del 2015, que tuvo una anécdota muy curiosa en una ceremonia del Oscar, porque, bueno, se llega el momento de decir cuál es la mejor película de este certamen, de este año, y anuncian a una, y los participantes de esa película suben, pues entusiasmados, contentos, dichosos, y después hay una corrección, que no pasó más que, ¿cómo? Había habido una confusión con el sobre, lo cual quiere decir que, bueno, los sobres ya están preparados, este sobre está acá, pero se equivocaron de sobre, anunciaron una, y en el momento, rectificamos la ganadora como mejor película del año y merecedora del Oscar, Spotlight, que en distintos lugares del mundo, sobre todo, desde luego en habla hispana, le pusieron en primera plana. Es una película que participó fuera de concurso en el Festival de Cannes y obtuvo aplausos y reconocimientos, pero no era participante, simplemente la invitaron porque se daban cuenta la profundidad del argumento, de la historia y del propósito artístico, estético, político de la película. Lo que se llama una película de denuncia. Bueno, la historia es la investigación que realiza cuatro periodistas del Boston Globe en 2001. Más bien en el 2000 para iniciar el 2001. Cuando hay un cambio en la administración del Boston Globe, llega un nuevo director general y el nuevo director general empieza pues a conocer a su equipo de redactores, especialistas, responsables, coordinadores, y en el Inter se da cuenta que se había omitido un asunto muchos años, en donde se denunciaba en una columna alternativa, no dentro de lo que es el proyecto propiamente del periódico, sino los columnistas que son de opinión, en donde se hablaba de que se había descubierto el abuso generalizado sexual, pedófilo y pederástico de un sacerdote de la arquidiócesis de Boston. Ese es el punto de partida de la película. Eso causó un escándalo tremendo en el mundo, y yo ahora, con motivo del fallecimiento de Francisco el Papa Bueno, que yo recuerdo que a él le toca sustituir a Benedicto XVI y que entra Francisco, y que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI le hicieron al enmascarado de plata para tratar de ocultar las denuncias que tímidamente, temerosamente
con angustia, con conflicto de conciencia, se hacían para decir que algún sacerdote en alguna parroquia había abusado de mi hijo, o de mi nieto, o de mi sobrino, o de mi sobrina. Eso era un asunto muy serio, ¿no? Cuando este grupo de periodistas del Boston Globe, finalmente, por sugerencia del director general, deciden hacer la investigación del caso, de ese asunto que había pasado, pues, desapercibido realmente en el periódico, se dan cuenta que están enfrentándose a una situación, pues, muy complicada, porque se trata de entrarle al terreno de la lucha legal, jurídica, contra la Iglesia Católica. Y yo veo que Francisco, bueno, recuerdo que Francisco trató de transparentar estos problemas, no seguir escondiéndolos, al contrario, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están diciendo esto? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Qué hay de mala intención? Y empezaron por todos lados a aparecer los casos de denuncias de ciudadanos feligreses, personas fervorosas que asistían a las iglesias, a los templos, más bien dicho, a los templos, y que confiaban sus hijos a los sacerdotes que estaban ahí impartiendo el catecismo. Eso es, y espero que ya no siga siendo, es una de las infamias más terribles, ¿no? Que un hombre que representa a Dios abusa sexualmente de niñas y de niños. Y en la película se va a ver que el problema tiene que ver con esta condición del famoso celibato, en donde ustedes van a descubrir, si se animan a ver la película, que se dice que más del 50% del sacerdocio católico en el mundo no cumplen con eso, y que muchos tienen relaciones establecidas con personas adultas, y que hay quienes lo hacen abusando de la inocencia y de la ingenuidad de los niños. Cuando Francisco dice, no, hay que ver esto, y ahora que falleció, yo ya lo había mencionado en el programa anterior, dije que yo había visto esta película que toca el tema, que desata, digamos, como que es un detonador para que este conflicto se hiciera público, que tuviera resonancia y que trascendiera, y que ocurrió en Boston entre el 2000 y el 2001 y hasta el 2002, por la magnitud del problema y la magnitud de las consecuencias legales y jurídicas. Es una película sumamente interesante, que nos recuerda aquella película Todos los hombres del presidente, donde se planteaba el conflicto de Watergate, y otras películas como Los secretos ocultos de Washington, que la película se llama The Post, refiriéndose al The Washington Post. Ese tipo de cine que en Estados Unidos de repente se avientan a producirlo para denunciar la corrupción y las malas conductas.
Bueno, la película se llama En Primera Plana. En inglés es Spotlight. Es de Estados Unidos del 2015, dirigida por Tom McCarthy, que hace un trabajo genial en cuanto a la construcción narrativa visual de toda la historia. Coherente, animosa, con ritmo, que nos mantiene interesados y que nos vamos así como involucrando en las emociones personales de los personajes, que son los periodistas que en la vida real vivieron esa experiencia. Actúan Michael Keaton como Robbie, el coordinador del proyecto Spotlight, que era una especialización del periódico para algunos casos de investigación que ellos elaboraban. Nada más 4 personas. Y en ese equipo estaba Mark Reséndez, que lo representa Mark Ruffalo, que hace un trabajo genial ese actor. Fue nominado al Oscar. Está Rachel McAdams, una actriz canadiense genial, que ustedes la van a ver, que hace un trabajo genial representando a la periodista que está participando de la historia y que va y sube y baja y toca y la... ¿Por qué? Porque su trabajo es reunir información para poder presentar algo a la prensa, a sus lectores, que tenga que ver con un peligroso enemigo que es la Iglesia Católica, imagínense. Y participa también como el director del periódico, que llega y que se inquieta por esta nota, que es el que motiva el interés del equipo de investigación, que lo hace Liv Schreiber. Y como abogado que representa algunos asuntos que han sido marginados, minimizados, ignorados de las víctimas de estos casos, que lo hace el actor Stanley Tucci. Es un elenco buenísimo. Es un elenco buenísimo. La historia es muy interesante. Cómo va uno viendo la manera en que los periodistas van descubriendo así de que, a ver, esta persona, ¿cómo? Y como que, o sea que no son tantos, son más. Y la sorpresa de algunos que están dentro de la misma presa del periódico, como el jefe de redacción que se sorprende que en su ciudad, mi ciudad, que somos más católicos que los poblanos de México, haya sacerdotes abusando de niños, de niñas. Y cuando algunos de los padres o de los niños se atreven a decir, me pasó esto, me hicieron esto, y presentan una denuncia, se topan con la Iglesia Católica y los intereses que la Iglesia Católica ejerce como poder político sobre las instituciones de un Estado y que modifican las leyes, ¿no? Ustedes van a ver una escena en la que un abogado defensor de estos tipos dice, bueno, es que esto no procede mucho porque hay una serie de regulaciones que la Iglesia ha acordado con el Estado y bueno, pues lo más que se les puede ofrecer son $20,000 y ahí muere. Y la periodista, que lo hace Rachel McAdams, dice, ¿cómo? $20,000 por violar a una niña o a un niño. Ay, caray. Bueno, esa es la trama que mueve esta película, que la recomiendo ampliamente y que tiene que ver con que hubo 2 papas
que le hicieron al enmascarado de plata, y que hasta que llegó Francisco dijo, a ver, vamos a ponerle orden a esto. ¿Ya se resolvió? No, todavía no. Las pasiones humanas son más poderosas que la vocación religiosa. Pero bueno, yo les animo a que vean esta película. En primera plana. Está en YouTube y está en Prime Video. En YouTube está doblada. En Prime Video está subtitulada. Y creo que hay que suscribirse y les cobran 20, 30. Que eso es algo que no entiendo, ¿no? Ese es, yo creo que parte del fracaso de Claro Video, que decían, no, págame 200 pesos al mes y te doy películas. Y aventaban muchas películas y cuando uno decía, quiero ver esta, no, esa sí tienes que pagar 30 pesos más. O 40 o 50. Y la puedes ver durante 48 horas. Lo cual pues, es un absurdo, que nadie va a estar sentado 48 horas. Pues, si no es martirio, no es tortura, ¿verdad? Pero vale la pena que se animen a verla. ¿Eh? Es una película genial. Fue catalogada, ya les dije, en el Festival de Cannes, fuera de concurso, como una obra superior. Y obtuvo el premio del Oscar, que es, digamos, un resonador grande, como la película del año, la mejor película del año. En primera plana, en inglés se le dice, su título original es Spotlight, de Estados Unidos del 2015, con la dirección de Tom McCarthy. Anímense a verla, amigos. Tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Aprovecho para decirles a mis amigas, amigos, que pues algunos me han hecho el favor de cómo estoy, cómo me siento. Bueno, pues me siento bien. A veces me siento mal, pero bueno, luego ya me siento bien. No, me refiero que aquí la llevo. Se cuidan mucho, se portan bien y nos vemos el lunes.